Entonces, repasando todo, el conducto inguinal, recuerden que es una estructura importante. Si tenemos una debilidad de la fascia transversalis, podemos tener una hernia inguinal directa. Pero si esto se debe a una permeabilidad del proceso vaginal, que se da solamente en los niños, y que vamos a tener límites en el conducto, que nos vamos a imaginar una casita, que esa casita va a tener su suelito, va a tener su techo y sus paredes. En el caso de nosotros, pues vamos a tener un suelo que lo va a dar el ligamento inguinal en su tercio medio, que si se va hacia el pubis se va a llamar ligamento lacunar o tracto ilopúbico. El techo, que acá yo lo tomé como si fuera el conducto inguinal, y este conducto inguinal está formado por el oblicuo interno y el transverso del abdomen y el oblicuo externo. La pared anterior, que la va a dar el oblicuo externo, y la pared posterior, que la va a dar la fascia transversal. Bien. Lo que les explicaba hace un ratito, la formación de las gónadas y la diferenciación. Recuerden que les decía que para que se formaran las trompas o se formaran los ovarios o los testículos, estos se formaban por la parte de atrás, en el polo inferior de ambos riñones, y que en el segundo mes de vida, el segundo mes y medio de gestación, estos iban a descender hacia la cavidad pélvica, que en su descenso hacia la cavidad pélvica, en las niñas y en los niños, tomaban un descanso en ese conducto inguinal. Y ese conducto inguinal, allí se reseccionaba ese testículo en su séptimo mes de gestación, hasta que se terminaba la gestación, y entonces caía el testículo en el escroto. Sí, y él se acompañaba de su proceso vaginal. En las niñas pasa igualito, solo que en vez de llegar a las bolsas escrotales, los ovarios se van a quedar en el abdomen al lado de ambas trompas. Y al quedarse al lado de ambas trompas, estos ovarios acompañan a las trompas como su aparato reproductor femenino. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista anatómico, exactamente el oblicuo interno está por dentro, por el externo por fuera, y van a formar allí entre la cavidad abdominal el agujero inguinal profundo. Y si lo seguimos hacia afuera, que es lo que nosotros palpamos cuando hacemos la exploración física de los pacientes que vienen con aumento de volumen en el área inguinal, estamos palpando el anillo inguinal externo, que es el que está más acá afuera, en los recién nacidos o en las niñas que nos consultan por una hernia inguinal. Entonces, nosotros hablamos más del testículo porque es el que es más complejo. En cuanto a la parte de la irrigación, todas provienen de la ilíaca externa, y esas irrigaciones más bien se dan por la ilíaca interna, que proviene de la arteria que viene del tronco mesentérico inferior. Entonces, de ahí se forma la testicular, la del conducto deferente, la de los vasos epididimarios, y a su vez tenemos ganglios que se van todos van a claudicar en una cisterna. Y ese drenaje linfático es bien importante para el testículo y para el escroto, porque en un cáncer de testículo tú tienes que hacer una disección de todos estos ganglios para hacer una estadiación del tumor y para ver si hay o no enfermedad concomitante.
esto es en el hombre, cómo se daría la formación de sus paredes. Si tenemos en consideración que en la cavidad abdominal podemos tener la vejiga urinaria, los músculos, el oblicuo interno, el transverso, el oblicuo externo. Este es el piramidal que va a dar lugar que va a irse adosando a la base del pene. En la parte de ambos conductos inguinales va a irse los vasos del conducto deferente, los vasos testiculares, los vasos epididimarios, y recordarles pues que a este nivel vamos a tener el escroto o la piel, el tejido celular subcutáneo, a tener la fascia espermática externa, el músculo la fascia espermática interna, y vamos a tener la túnica vaginal, que es la capa que va a recubrir al testículo y al epidídimo, y es la capa que lo va a recubrir totalmente en todo su contorno. Corre por ello la arteria testicular, del conducto deferente, y también para las venas son el plexo pampiniforme, que va a ser el encargado de irrigar este testículo. Entonces, ¿qué pasa por ese funículo espermático o conducto espermático? El conducto deferente, la arteria testicular, la arteria del conducto deferente, la arteria cremastérica, el plexo pampiniforme, las fibras nerviosas simpáticas, el ramo genital del nervio genitofemoral, los vasos linfáticos y finalmente nuestro proceso vaginal, ¿verdad? Entonces, vamos de una vez a recubrir los genitales. Y el escroto es la piel que va a cubrir el testículo, y que el dartos es el que se va a estar relacionando estrechamente con él. Tenemos una capa de fibra de músculo liso, que es el dartos, y el aspecto rugoso lo va a dar la piel. Estos son dos testículos, uno derecho, uno izquierdo, y las ramas escrotales posteriores provienen de la perineal, que es rama de la pudenda interna, para dar lugar a su irrigación, y las escrotales anteriores vienen de la rama pudenda externa profunda, que es parte de la arteria femoral, y la arteria cremastérica, que es rama de la epigástrica inferior. Así se van a irrigar los escrotos. Recordar que el testículo tiene 7 fascias que lo recubren, y que es muy importante que la fascia espermática interna va a revestir completamente toda la capa parietal de la túnica vaginal, que el testículo tiene una forma ovalada, y que en su contorno vamos a encontrar tirado sobre él al epidídimo, que el epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Este testículo a su vez tiene algunas apéndices que le denominamos apéndices testiculares, y que su rotación puede formar un escroto agudo, y esto es importante para los varones porque pueden dar lugar a una internación por una hidátide de Morgagni torcida. En cuanto a el testículo, pues tiene, lo va a irrigar la arteria testicular, también las venas testiculares o plexos pampiniformes, que al momento de aumentarse de tamaño dan lugar a una enfermedad. A través de ese conducto deferente también, a través del conducto inguinal, también corre el conducto deferente, que va a terminar en la cola del epidídimo, que es el que almacena los espermatozoides. Y a este epidídimo llegan todos los conductillos eferentes, que dentro del testículo es donde se va a dar esa producción de las gónadas, de las espermatogonias, que van
a llevar hacia el almacén, que es este señor que se llama epidídimo, ¿verdad? Recuerden que el peritoneo es, es la fascia que cubre todas las vísceras y que ese peritoneo está formado por dos hojas continuas. El peritoneo parietal, que tapiza la superficie interna de la cavidad completa, abdominopélvica, y el peritoneo visceral, que es el que va a revestir cada víscera, va a revestir al estómago, va a revestir a los intestinos, y que todas estas están constituidas por un mesotelio y una capa de células epiteliales escamosas simples. O sea, todo lo que se ve en color azul es el peritoneo parietal, y el visceral es el que va a formar parte de cada una de las vísceras de la pared abdominal. Esta cavidad que está dentro de la cavidad abdominal se continúa inferiormente hacia la cavidad pélvica y es un espacio potencial del grosor del tamaño de un cabello, y esta cavidad no va a contener órganos en sí, sino que contiene una fina película de líquido peritoneal. Este líquido peritoneal está compuesto por agua, por electrolito y por otras sustancias que van a proceder del líquido intersticial de los tejidos adyacentes. Que la cavidad peritoneal es una forma compleja porque va a albergar todo intestino, todo el intestino delgado y el intestino grueso, conduce a algunas estructuras vasculonerviosas desde la pared hacia las vísceras, y aunque el volumen de la cavidad abdominal es solo una fracción del volumen corporal, el peritoneo parietal y el visceral va a revestir esta cavidad y tiene una superficie mucho mayor que la piel nuestra, por ello el peritoneo está bien plegado. El mesenterio va a ser esa grasita que lleva todos los vasos que irrigan al intestino. Es como una doble capa de peritoneo que lo tiene, que es una continuidad del peritoneo visceral y del peritoneo parietal. Y esta va a proporcionar esa comunicación vasculonerviosa entre el órgano y la pared corporal. También en la cavidad abdominal tenemos una cuestión que se llama aumento o epiplón. El aumento o el epiplón es una prolongación del pliegue bilaminar del peritoneo y que puede ir del estómago o la porción proximal del duodeno hacia la cavidad. El mayor tiene 4 capas que cuelgan como si fuera un delantal de la curvatura del estómago, de la curvatura mayor del estómago y la proximal del duodeno. Y el aumento menor es el que se va a formar en la curvatura menor del estómago y la porción proximal al duodeno con el hígado. Esta también va a conectar el estómago y la triada portal entre el duodeno y el hígado en la parte libre del aumento menor. Que no nos olvidemos de qué se trata. Recuerdo que soy cirujana y también estoy por acá haciendo otras cositas, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar un día para escudriñar mi álbum de fotografías de los casos de malformaciones congénitas que tenemos. Y se los voy a enseñar y vamos a ver qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Ok, entonces, el aumento mayor, recuerden que nace de la curvatura mayor del estómago y de la primera porción del duodeno, y va a ser como un delantal.
A este le decimos como un delantal porque en realidad él es un defensor de cualquier cosa que ocurre en la cavidad abdominal y él va y la engloba. El aumento menor es el que nace de la curvatura menor del estómago y también cae sobre el duodeno. Tanto el aumento menor como el aumento mayor son importantes porque son los que van a defender al cuerpo de cualquier infección, cualquier golpe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí se ve clarito en esta diapositiva. La curvatura mayor del estómago es esta, y esta es el famoso aumento mayor o epiplón mayor. Este es la curvatura menor del estómago y este es el aumento menor del estómago. Aquí está la vesícula biliar y este es el hígado. Levantamos el hígado con todo y vesícula para poder ver el aumento menor. El aumento mayor va a recubrir el intestino grueso o también denominado colon transverso. Y esto es lo que se le denomina mesenterio. Es el peritoneo que recubre en dos capas los vasos y los nervios para poder llevarle irrigación al intestino delgado. Esto es de lo que estoy hablándoles, que es el mesenterio del intestino menor. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta que hacerme o está todo clarito? Los micrófonos ya los arreglé. No les escucho nada. Buenas tardes, profesora. ¿Me escucha? Excelente. Bien, dígame. Ah, sí me escucha. No es directamente de la asignación, sino de general de la materia, que Ajá. no había escuchado sobre cómo van a ser nuestros parciales o cuáles son sus reglamentos para la realización de los mismos. Sí, nosotros tenemos 2 parciales y vamos a tener un examen final. El examen, además de esto, vamos a hacer quizzes semanales. O a medida que se va dando material, puede que mañana venga y les diga, bueno, tenemos un quiz, porque ustedes tienen que estar estudiando y pilando lo que nosotros vamos dando. Material dado es material estudiado. Nosotros les solicitamos desde la primera clase que utilizáramos, tengo cámara abierta, ¿verdad? No. Quiero que todos sepan que vamos a utilizar el libro de Moore de la 8ª edición. Ese es el libro en la que me estoy basando para dar mis charlas para ustedes. Trae videos y trae también atlas de anatomía. Todas estas charlas que vamos dando, las vamos a ir, por eso les pregunto, durante la charla me pueden interrumpir cuando estamos dando la charla, por si no entienden alguna cosa, nos detenemos y volvemos, me pueden preguntar, ¿verdad? Entonces tenemos exámenes parciales, exámenes, los quizzes, el examen final, y vamos a tener algunas, como tenemos laboratorios que debieran ser disecciones, que debieran ser sesiones en cadáver, pues vamos a tener que utilizar videos para poderles demostrar a ustedes algo de anatomía del cuerpo humano y compartir de manera virtual las disecciones de los cadáveres, pero en forma de video, porque pues no tenemos cómo
hacer presencial los laboratorios, que al principio nos dijeron que iba a ser presencial y ahora ya nos dijeron que se cierra todo por la alta tasa de contagio que tiene la cuestión de COVID. Así que nosotros no nos podemos reunir con ustedes. Entonces, la nota nuestra, nuestro curso va a durar 7 semanas. Estas 7 semanas vamos a estar dando en este momento tronco y yo les voy a dar cuello. El doctor Muñoz al otro grupo le está dando los miembros inferiores y le está dando cráneo y les está dando miembros superiores. Toda la materia junta, ajá. Lo que me refiero, creo que no me contextualicé, es al momento de realizar, porque ya usted había dicho esta información, al momento de realizar los quiz, ¿es antes de la hora, durante la hora o al final de la hora? Antes de comenzar cada tema, se pueden hacer los quizzes. Ok. ¿Y sería escrito o en un formato en Classroom o en un link? Nosotros antes usábamos el Classroom, pero el problema es que el Microsoft Teams no es tan amigable como Zoom. Muchas de las veces que intentamos hacerlo, ustedes no estaban tan prestos y se estaban copiando. Entonces, eso pues no nos demuestra que ustedes estén aprendiendo. El que ustedes se copien y que saquen buena calificación en los parciales o en lo que ustedes estén haciendo, bueno, es cuestión de cada quien, ¿verdad? Pero eso no les funciona a ustedes. Entonces, la chica de informática, la profesora Marianela, quedó en avisarnos cómo nos van a ellos auxiliar en esa parte. Todavía no tenemos respuesta de ustedes allá, de la universidad. Pero nosotros tenemos que avanzar porque estamos perdiendo tiempo y son solamente 7 semanas que les tenemos que dar a ustedes y la otra parte del grupo está esperando para poder también recibir estas clases. Entonces, yo creo que es la forma que vamos a tener que hacer. Nosotros lo que hacíamos también eran los quizzes individuales. Les poníamos un quiz individual a cada uno de ustedes y nos citábamos en la plataforma de WhatsApp y allí empezamos haciéndole los quizzes a personas, o sea, nos costaba un montón porque si son ustedes 42 personas, 43 personas las que tienen que estar escuchando clases ahorita con nosotros, son 43 por cada 5 minutos que tienen para contestar las 5 preguntas del quiz o las 10 preguntas del quiz. Entonces, le hacíamos así el quiz. Oral. Y de esa manera nos percatábamos si ustedes estaban o no estudiando. Y era la forma como lo estábamos haciendo anteriormente. ¿Está contestada tu pregunta? Sí, profesora, muchísimas gracias. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, chicos, de todo lo que hemos visto hasta este momento? ¿Están enredados, no están enredados? ¿Cómo se sienten? ¿Que voy muy rápido, parezco una carretilla? A ver, cuéntenme. Porque el anatomía 2 es un tema árido y si tuviéramos el cadáver fuera mucho más amigable porque ustedes lo que están viendo acá son figuras y cuando llegan al cadáver todas estas cositas que se ven de colores no las van a ver de colores, las van a ver todas chocolate, dependiendo del color del cadáver. Entonces va a ser diferente esto acá. Hola, profe. Yo tenía una duda, pero de la parte del corazón, solo que no sabría si le podía explicar cuál es mi duda. Es sobre lo más básico. Es que cuando estaba estando esa parte de las dos mitades del corazón,
donde Ajá, está el atrio derecho ajá, y el ventricular derecho. Entonces ajá, decía que el atrio derecho es un receptor de la sangre. Entonces correcto. él la bombea al ventrículo derecho o la bombea Ajá. directo a los pulmones. No, él la bombea directamente al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa y bombea para la parte del corazón, de los pulmones. Y el Ajá, pulmón recoge toda la sangre que viene oxigenada a través de las venas pulmonares y estas entran al atrio izquierdo para irse al ventrículo izquierdo para ya irse entonces nuevamente a la sangre. entonces igual esa misma función es para el lado izquierdo. Es la misma función para el lado izquierdo. Entonces, Pero funcionan de manera que se abren válvulas y se cierran válvulas. En el derecho están la tricupidia y entonces si estas válvulas, la tricúpida y la mitral, todo esto es un proceso dinámico, por eso es que ustedes tienen que estudiarlo para poder entender. Y así mismito, estudiar a la vez los ruidos y estudiar a la vez el electrocardiograma como se los presenté. Nosotros todavía estamos a la mitad de esa charla. Nosotros no hemos terminado, no hemos visto en lo que termina esa charla. Porque eso lo dejamos al 50% hoy en la mañana, ¿verdad? Porque me acordé que antes de meterles la parte cardíaca era mucho mejor darle los músculos anterolaterales del tórax y meterme entonces con la parte tóraco-abdominal. Es que hay que entender todo para entonces hacer un análisis entero de lo que vamos a ir haciendo, porque tenemos que ir viendo víscera por víscera y sistema por sistema, pero lo tenemos después al final todo que unificar. Es importante que tengan clarito cuáles son los movimientos de diástole, cuáles son los movimientos sistólicos, qué válvulas se abren, qué válvulas se cierran, en qué momento se abren, en qué momento se cierran, y qué significa ese complejo PQRST en el electrocardiograma. ¿Qué dictamina cada cosa en ese momento de la función cardíaca? Seguimos entonces. Vamos a ver ahora cuáles son las vísceras sólidas que se encuentran dentro de la cavidad abdominal. En las vísceras sólidas está el hígado. El hígado tiene un ligamento falciforme que cuando estamos en recién nacido, ese ligamento falciforme proviene de una conexión de la vena umbilical hacia ese ligamento y él se va a cerrar y es el que va a dar la división al lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. El estómago tiene una porción membranosa del aumento menor, si eso ya lo habíamos visto, y ay, señor, siempre me pasa lo mismo. Flip. Y recordar, bueno, el estómago tiene dos curvaturas, una curvatura mayor, una curvatura menor. Tiene una cara inferior y una cara anterior. Tiene esa cara inferior está directamente relacionada con el diafragma y esa cara inferior tiene un ligamento que es el gastrofrénico. El vaso también está directamente relacionada con el estómago en su curvatura mayor. Y ese vaso lleva un ligamento que es el ligamento gastroesplénico, que alberga los vasos cortos y que si nosotros seccionamos este ligamento podemos tener un gran sangrado entre el estómago y el vaso. El transverso tiene el ligamento gastrocólico, el colon transverso, ese aumento mayor va a descender hacia la curvatura mayor del estómago y esto va a ascender hacia el transverso.
cavidad peritoneal tiene un mesocolon transverso que va a dividirla en un compartimento por encima del colon y por debajo del colon. Cuando estamos por encima del colon, el compartimento se llama supracólico. Cuando estamos por debajo del colon, ese compartimento se llama infracólico. El infracólico va a situar al aumento mayor y este va a dividir un infracólico derecho y un infracólico izquierdo, y esto lo va a hacer el mesenterio del intestino delgado. Hay una libre comunicación de estos compartimentos del supracólico y el infracólico a través de los surcos o correderas, tanto parietocólica derecha como izquierda. Entonces vamos a entender de lo que estamos hablando. El colon transverso es este. Bueno, vamos a hablar. El intestino delgado llega al ciego. El ciego tiene en su base el apéndice cecal. Y vamos a tener un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente, un colon sigmoides y un recto. El intestino transverso tiene dos compartimentos. Por arriba de él, que es el supracólico, y por debajo de él, que es el compartimento infracólico. Para poder que el transverso se irrigue, cada intestino tiene una reflexión de mesenterio que lleva a su vaso que lo va a irrigar. A eso es lo que se refiere que existen los surcos, y las correderas son las que están al lado de cada uno de los intestinos. Del derecho está la corredera parietocólica derecha y del izquierdo está la corredera o surco parietocólico derecho. Se le dice surco o en la traducción al español es correderas, pero en puro español en realidad es un surco. Entonces, si partimos al ser humano así, a la mitad, vamos a encontrar por arriba del pulmón, pero este es el hígado, por delante del hígado y por al frente va a estar el estómago. Este es el aumento que viene en la parte de atrás hacia adelante. Estos pueden ser los intestinos, y todo lo que está de rosadito va a ser el mesenterio. Este va a ser la vejiga y por acá va a estar el recto, ¿verdad? Ok. Si nosotros quisiéramos saber y quisiéramos disecar a los aumentos, el aumento menor es este que está aquí, este es el que nace a nivel de la corredera, de la curvatura menor del estómago. El aumento mayor nace en todo lo que es la curvatura mayor del estómago hacia abajo y se une con el que nace en el transverso para formar dos hojas, una anterior y una posterior. Este es el diafragma y este es el hígado, que lo partimos en un segmentito para poder ver al aumento. Si nosotros no partíamos el hígado o no lo tiramos hacia arriba y hacia atrás, no podemos ver al aumento menor. Bien, nos vemos en 10 minutos, chicos, se nos acabó el tiempo.